estimado Doc. Y vamos con el último tema, Carlita, ¿no? Vamos con el último tema, de Adán Augusto. Pero antes que nada, les queremos solicitar que nos den su like, que nos compartan en sus redes sociales, que se suscriban al canal. A ver, Carlita, aquí no hay video, no hay nada que vamos a presentar, puro análisis político. Ha llegado un momento en donde la llegada ya del personaje tan buscado por parte de todos, que era el exsecretario de Seguridad Ciudadana de Tabasco, el señor Requena, que ya está aquí en México después de haber sido expulsado de Paraguay, ya se ha convertido en un factor importante para saber el futuro político de Adán Augusto. De entrada, la disyuntiva es, ¿Adán Augusto era cómplice o era un ingenuo tonto que no sabía nada de lo que pasaba con su secretario de seguridad, ¿no? Esa es la disyuntiva. En cualquiera de los dos casos, pues obviamente se ve afectado. Y aquí hay algo muy importante que tenemos que escudriñar en el análisis político. Estos delincuentes de cuello blanco tendrán valores similares a los más bajos niveles de la delincuencia, es decir, a los sicarios, en donde uno de los elementos fundamentales es, dentro del acuerdo de la delincuencia, es me la como solo. Es decir, no soy un chiva, no soy un sapo, y entonces no empino a nadie. La pregunta es si este cuate va a comérsela solo o realmente para medio negociar algo a su favor, o por decir, no me defendieron, ahora yo los acuso a usted. Esa es la gran disyuntiva, en donde si el estiércol va a brincar por todos lados o llegarán a alguna negociación con él para tener prebendas en el domicilio que le compete, ¿no? En una cárcel de alta seguridad, y que su familia no se vea tan afectada. Es decir, esa es la realidad de lo que ocurre en materia de la impartición de justicia. Que no se nos venga a decir que no, que los jueces, no. Hay negociaciones, y son negociaciones de carácter político, y entonces se acuerda eso. ¿Tú qué crees que suceda? Porque obviamente ligado directamente al grupo de Tabasco, a los políticos que se creían ya con el poder absoluto del país, bueno, sí lo han tenido, pero que iban a permanecer más tiempo, y ligado a López Obrador, el expresidente. ¿Qué crees que ocurra al respecto, Carlita? Porque ese es el rebote de lo que puede suceder. Bueno, Mao, ahí hay muchas interrogantes, ¿no? El señor de repente iba a tener más tiempo en Paraguay, y a la hora de la hora, no. Inmediatamente lo retachan para acá. ¿En dónde quedó todo lo que aseguraron en Paraguay? Se queda para Paraguay, porque además ellos lo detentan, y aunque lo hayan expulsado, ellos pueden reclamar el dinero y las cosas que tenían. Después hay un viaje que se detiene en Colombia, ¿no? Hay quienes dicen, yo no sé si tú viste, después yo me detuve a ver, después, cuando él llega a México, durante todo el trayecto ya no se le veía la cara. Estaba con una sudadera y agachado. Cuando lo encontraron en calzones en su casa, y así lo estuvieron entrevistando y lo estuvieron viendo y demás, y de repente ya no se le vio la cara. Yo no sé si incluso puedan llegar a decir que se murió, ¿no? Que ya no está, que ya no existe, y entonces pues ya nos quedaremos con la duda de todo lo que puede ocurrir. Y si sí se dan estas situaciones que tú planteas, en donde esta persona puede hablar, o puede decir, o puede quedarse callada, o puede embarrar toda la cochinada que se encuentra ahí, pues yo creo que va a ocurrir eso, Mao, que de alguna manera van a llegar a algún arreglo, porque de aquí depende también la figura del líder moral de Morena, que él solo se puso la soga al cuello diciendo que aquí no ocurría nada, que no supiera el presidente, que cualquier negocio que hubiera lo sabía el presidente, y no se pueden decir rateados una o dos o tres veces, Mao, porque que les pase una, como con tu amigo Nachito Valle, que les dio la embarrada de la tierra,
y se robó una cantidad exorbitante de dinero y siempre fue porque algunos priistas le quedaron mal. O sea, ¿quiénes? ¿Cómo? ¿Cuándo regresan la lana? O sea, es nuestro dinero. Y pasó, pero así, mira, sin saber absolutamente nada. Y en este caso estamos multiplicando todo lo que ocurre en cuanto a dinero, de todo lo habido y por haber, y a toda la gente que se lleva, no solamente la embarrada, Mao, se la lleva de corbata. Entonces yo sí creo que tienen que llegar a algún acuerdo para que la figura de Andrés Manuel no quede tan manchada, ya están manchando a la de los hijos, que ellos no necesitan ayuda, ¿eh? O sea, ellos solitos se están embarrando por todos lados, pero están embarrando a todo el mundo, hay investigaciones, hay lazos, esto que quiso hacer la presidenta, de que a la hora quiso cambiar la y ya no les permitieron porque había papeles que justificaban todo lo que se había dicho y todo lo que se había hecho, y ya mejor se quedó callada, reculó, y no perdamos de vista, Mao, que este es un juego político y hay cartas tiradas en la mesa, ¿no? Aquí también se le acaba la carrera a la chiquita esta, a la niña de Chihuahua, ¿no? Ante esta situación. Entonces, todo ese grupo político también está así en stand-by para saber qué es lo que va a ocurrir. Entre muchos otros, el grupo Tabasco que dirigía él, pero el grupo en el Estado de México y el grupo en Michoacán, porque además la barredora es parte de otros grupos delincuenciales que también habían estado operando a favor del abuelo Monster, ¿no? Entonces, habría que ver cómo se dan las cosas. El día de hoy escuché una rueda de prensa en donde ya están pidiendo la destitución de Adán Augusto. Y pues yo creo que esto, ayudaría mucho si fuera una persona con principios, Mao, de hacerse a un lado y decir, árale, va todo lo que se tenga que ver legal, pero pues no se ve que sea el asunto. Vemos a una presidente cuidándolo, porque cuida la figura de atrás. Entonces, Mao, debe de haber negociación y debe de salir absuelto de alguna u otra manera. Fíjate que nos debe llevar a la reflexión que nuestra política y nuestros políticos distan mucho de los valores mínimos democráticos y de acción política, como sucede en otras partes del mundo. Por mucho menos hemos visto caer incluso a ministros, claro, a presidentes o presidentas de otros países, ¿no? Esa es la realidad. Aquí pareciera ser de que tienes que, obviamente, aferrarte al puesto, al cargo, como la parte más relevante para mantener, entre comillas, la fuerza de tu partido y todo esto, ¿no? La protección, que la impunidad de la cual eres objeto es porque si no, entonces mi gobierno se va a mostrar débil o mi gobierno. Y estos acuerdos cupulares en donde yo te pongo a Dan Augusto a dirigir al Senado, a Monreal a dirigir la Cámara de Diputados, te dejo también ahí a Noroña, es decir, tú competiste, Claudia, pero para tener todo en paz dentro de Morena hay que darles migajas a estos personajes, ¿no? Pero ya te estorban, tú lo has dicho muchas veces. No, sí, por eso. Pero esa parte no se entiende que a pesar de que sean este tipo de personajes, tú los mantengas, ¿no? Cuando tú tienes la fuerza en este momento para poder generar el cortarle la cabeza. Pero entonces el temor es que no vamos a tener la mayoría para los cambios que vienen y te empiezan a vender el choro de que realmente ellos son los protagonistas. Necesarios. Cuando sabemos que muera el rey, viva el nuevo rey, y habrá nuevo pastor de las ovejas, tanto del rebaño de la Cámara de Diputados como de los senadores, porque están con el proyecto y entonces van a votar a favor y ya, porque de hecho, yéndose él, entra su suplente, ¿no? Claro. Yéndose Monreal, entra su suplente y se acabó. Lo vemos en el crimen organizado, Mao. No se caen. ¿Por qué? Porque tienen suplentes y suplentes. Entonces, el asunto es que ya es un cadáver político, pero el asunto es de que ya se está haciendo putrefacción, ya está pescando demasiado, y Claudia lo mantiene, y quizás sea parte de su perdición de Claudia, ¿no? El no entender que ya, porque
obviamente toda la parte conspirativa, todo lo que hemos aprendido de los gobiernos del PRI, del PAN, no tendría por qué ser diferente a Morena. Lo que estamos relatando es lo que se hizo en todos los gobiernos anteriores, la concertación. Y cuando tú agarras a un capo como este, en donde no hay manera de no ligarlo directamente con los jefes del poder político, pues entonces no puede pasar nada más que una negociación para que, no, salió exonerado, para que lo mantengas como coordinador de senadores, ¿no? Es que la única salida que hay, que jurídicamente te digan que no tiene nada que ver con él, y que el otro se coma todo, ¿no? Claro. Y que el otro diga y declare, no, es que nada tenía que ver, yo lo hice todo por mi cuenta y me la como, y eso necesariamente es una negociación. Bueno, pues todos los millones de pesos o de dólares que tengo, se queda mi familia con ellos, yo me voy a chingar unos años en la cárcel, los que restan de mi vida o lo que le adjudiquen, en una cárcel donde voy a tener un chingo de privilegios, y tan se acabó. Esa es la manera, tan sencillo, ¿no? Porque si por otro lado lo ves desde la perspectiva de lo que debería ser la justicia, estaríamos hablando de incautación de bienes, incautación de dinero, el que él pueda señalar. Eso nunca lo vemos, ¿verdad? Eso nunca lo vemos. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y además hay muchos, Mao, que dicen que están ahí adentro y ni siquiera están adentro, ¿no? Que viven en sus casas o se van de aquí y no se hace la justicia como tiene que ser, precisamente porque todas esas incautaciones y todo ese dinero llega alguna otra mano que le ayuda a poder estar mejor. Y entonces el choro de lo que es la justicia y que la 4T es diferente, bueno, pues ahí la ingenuidad de quienes les crean, pues ahí estará. Veremos si en realidad esto cruza por una situación diferente y con el nuevo Poder Judicial se obtienen resultados distintos, ¿no? Esa es la realidad que vamos a presenciar a partir de que inicie todas las indagatorias y toda la investigación. Pero mientras tanto se van acumulando días y días y días en la permanencia de Adán Augusto, que Claudia ya es una responsabilidad de ella. O sea, también no hay que olvidar, Claudia y su círculo pequeño, su círculo más íntimo, también son responsables ya de lo que está pasando con su gobierno. O sea, ya tampoco ese costo político se lo puedes pasar a López Obrador. El costo político de todo lo que está pasando actualmente es a Claudia. Correcto. Porque está avalando la presencia de estos personajes. Claro. Y además los defiende con el argumento de la justicia. Claro. Pues si defiende al Mayo. Claro. Pues, está bien, entonces que los defienda así, pero entonces el costo político es para ella. Pero lo único que puede suceder es esto, ¿no? Y entonces aquí fortaleces el por qué el tío Richie puede tener posibilidad. Claro. Aunque vaya a ser igual o peor, pero le abres el camino, porque resulta ser que son exactamente iguales que los del PRIAN. Ese es el asunto. Por eso ese es el costo político para ella. Y ahí sí ya tampoco se puede hacer nada, ¿no? En fin, pues, Carlita, ¿algo más que quieras agregar? No, adelante. Pues entonces leemos los últimos comentarios de este tema. Dice Misterio que el avión va a Colombia, donde Petro es cuate de Claudia, luego a Chiapas, donde está el Ganso, y el gobernador, creo, que está casado con una hermana del vampiro y lo amenazaron, ¿o qué? Sí, y además hay unos cantantes colombianos que están desaparecidos y que Gustavo Petro le pidió a Claudia, su ex compañera del M19, que por favor le echara la mano para encontrarlos, ¿no? Continúa diciendo el doctor Olivera, dice, muy misterioso y enredado, por lo pronto Morena se deshace como alegría de amaranto. Si el verde y el PT se zafan de la coalición, está muy entretenido para el 2026. Sí, completamente de acuerdo. Veremos hasta dónde. Y esos vasos comunicantes de Ricardo Salinas con el verde es muy interesante lo que puede ocurrir. Morena dice que respalda a Adán Augusto, pero ese respaldo a ciegas solo alimenta sospecha. La ciudadanía quiere transparencia, no discursos de lealtad partidista. Y algo muy importante, Organización Masónica Mexicana, la gente al interior de Morena, los más radicales, ya tienen esa voz crítica que hemos constatado y los hemos visto, cómo ya están con esta situación. Entonces, propiamente al interior de Morena puede venir esta parte de pensamiento crítico de toda esta toma de decisión. Alexer 123, la extradición
desde Paraguay fue un golpe mediático, pero también deja claro que afuera actúan más rápido que aquí. ¿Por qué se esperó tanto en México para actuar contra este personaje? Y Paraguay acusando también que ya tenía negocios ilícitos allá, de hecho por eso lo capturan, ¿no? Que además recordemos, Paraguay, para la gente que no ubica muy bien, en el sentido de lo que es el mapa delincuencial, Paraguay teniendo una frontera muy cercana con Brasil, que Brasil es otro de los países altamente delincuenciales. Esa frontera ahí donde están las cataratas de Iguazú es una frontera muy permeable y en donde pues, hay un montón de trabajo ahí delincuencial. Rubí Fuentes, la presidenta Sheinbaum salió a decir que no hay pruebas contra él, pero ¿eso significa que ya no se investigará nada? La falta de pruebas no equivale a inocencia política. Y es que ese camino, Rubí, es algo muy importante. Lo jurídico no necesariamente está involucrado en lo político. Y todos que hemos estado metidos en la política sabemos que es tu responsabilidad la gente que tú colocas en cualquier posición. Ese es tu cargo político. Entonces, pues quizás pueda salir exonerado desde el punto de vista jurídico, pero la responsabilidad política, que es de lo que se le está apelando a Claudia, decir, oye, carajo, no te esperes al asunto jurídico cuando él tiene una responsabilidad política, por lo que significa el propio Adán Augusto. Organización Masónica Mexicana, lo preocupante es que un exfuncionario ligado a la violencia haya tenido tanta cercanía con alguien que ya se perfilaba como figura fuerte del movimiento. Eso afecta la confianza pública. Completamente de acuerdo. Ese análisis obviamente fortalece el por qué la gente lo quiere ver fuera, ¿no? Ni siquiera están pidiendo que lo encarcelen. Las voces que dicen es, quítenlo de ahí, ya se va al olvido. Es más, le convendría más a él irse, se va al olvido, ya no se sabe si lo meten a la cárcel o no, ya, pero no. Ese es el gran problema, porque todo lo ven desde esa perspectiva de debilitarse, ¿no? Supuestamente. Carla M. Vázquez, la política mexicana está acostumbrada a que todo se quede en declaraciones, pero este caso puede marcar un antes y un después, o se abren expedientes o se entierra la credibilidad. Completamente de acuerdo. Esa es la disyuntiva muy bien planteada. Aquí no se trata solo de Adán Augusto, sino del mensaje que se manda. Los políticos pueden lavarse las manos diciendo que no sabían o se les va a exigir responsabilidad real. Ese es un asunto medular, que además, cuando está vinculado a hechos delincuenciales de alto impacto, pues, ¿cómo te haces a un lado, Carlita? Es muy, muy difícil, ¿no? Organización Masónica Mexicana, al final, aunque no haya pruebas directas contra Adán Augusto, la percepción pública pesa, y en política la percepción puede definir el futuro de una carrera eterna, entera, completamente de acuerdo. El caso de la Barredora muestra cómo el crimen y la política se entrelazan, y mientras no se rompa ese vínculo, la ciudadanía seguirá desconfiando de cualquier discurso de seguridad. Alexer 1, 2, 3. Exactamente, y tanto han venido diciendo los morenos que están separados el poder público, ¿no?, de las mafias y también del poder económico, y esta es una muestra de que no es así. Vicente Luis Olivera Pastrana estaca al corazón del vampiro y el Mencho Mau anda ahí libre, ¿no? Se quedará sin hacer nada, lo mismo que Rubio. Pues sí, ese costo que también no lo analizamos, ¿no? El costo que tiene para la desintegración de la Barredora. ¿Cómo lo van a tomar los propios mafiosos de ese colectivo? Y los cárteles, claro. Y te digo, ahí tú qué haces como cártel, sacrificas en este caso a Adán Augusto, o sea, instruyes al otro, a ver, güey, chíngate a 2 o 3 del gobierno para que sepan que no estamos jugando, cabrón. Porque ¿cómo haces acuerdos luego? Si no tiene fuerza. Claro. Si no tiene fuerza, ¿no? Interesante el juego ajedrecístico que está por venir. Pues, Carlita, muchísimas gracias y nos vemos el próximo lunes en punto de las 4 de la tarde en una emisión más de Cerebro Político TV. Muchísimas gracias a la gente que nos hace favor de estar con nosotros, sus participaciones. Que tengan una semana llena de salud y éxitos. Hasta la próxima.